Bueno, Dani, nos venías contando ahí al inicio del encuentro, hace ratito, más o menos cómo la radio se había encontrado al inicio de la pandemia y como las decisiones que habían tenido que tomar, digamos, Ujú. para hacerle frente a la pandemia desde el lugar de la radio. Y nada, un poco queríamos como preguntarte a ver un poco más sobre eso, pues nos parecía que estaba bueno poder por ahí para entender mejor qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer y las decisiones que fueron tomando durante esta etapa. Bueno, en qué condiciones estaban, ¿no? Vinculado a lo sanitario, bueno, y a lo social, a todo lo que significó la pandemia para la radio, para el Para la radio. funcionamiento de la radio. Bueno, nosotros, o sea, nos agarra marzo como retomando un poco, marzo es como el mes como el primer mes del año en el que trabajamos a full ya con todos los espacios, recuperando los espacios del aire de la radio, porque bueno, si bien la radio se sostiene transmitiendo durante todo el verano, todo el año, ¿no? Transmite de lunes a lunes, ¿no? Con un horario de transmisión que va desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Pero bueno, nos agarra marzo del 2020 comenzando a planificar un montón de cosas, como retomamos todas las otras actividades que están más allá de lo que es el aire de la radio, ¿no? Como emisora comunitaria, Radio Sur, que forma parte de una ONG que se llama Secopal, tiene una serie de actividades que se desarrollan acá en la radio más allá del aire, que son de fortalecimiento, desde lo cultural, lo educativo, lo comunicacional, y que se trabaja en este espacio, ¿no? Y que se articula con otras instituciones de acá de la zona, como son las escuelas primarias, secundarias o jardines de aquí de la zona, jardines de infantes, y bueno, nos encontramos organizaciones sociales y diferentes espacios que la radio promueve a lo largo de todo el año, ya sea con cursos, con talleres y con estas instancias de articulación con otras escuelas en las que el trabajo se hace con prácticas aquí en el aire, incluso con la propia universidad, porque también la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el área de radio, de la especialidad de radio, en cuarto año, chicos y chicas, jóvenes estudiantes que están transitando su cuarto año de formación universitaria, bueno, vienen y hacen prácticas acá en la radio. Entonces, bueno, estábamos en pleno proceso de organizarnos, bueno, cómo nos repartíamos tareas y demás. Fue así, tuvimos esa semana justo teníamos una de las reuniones de colegiada y a los 2, 3 días de la reunión de colegiada en la que empezamos a organizarnos, bueno, se viene el anuncio de esta pandemia, que veníamos, obviamente, teníamos conocimiento, información, pero acá lo que nos estaba preocupando y mucho era el brote del dengue, con muchos casos en los barrios de acá de la zona, con muchos vecinos y vecinas afectados por ese tema, entonces estábamos como más atentos a eso, esto lo veíamos un poco más lejano, que sí, que bueno, que podía llegar y demás, pero bueno, con la información que manejamos todos y todas en ese momento. Pero bueno, a partir del inicio de la cuarentena, digamos, más dura, bueno, comenzamos a replantearnos, bueno, cómo sosteníamos el aire, porque sabíamos que ese momento, a partir del 20 de marzo, 19-20 de marzo, que empezaba a regir todo esto más duro y cuidado, sabíamos que la radio era un espacio esencial, que podíamos seguir viniendo, pero bueno, de qué manera nos cuidábamos entre quienes estábamos acá. Entonces la primera decisión fue, bueno, seguir sosteniendo el aire, pero lo que hicimos fue reubicar parte de los equipos de transmisión y también para cuidar a los compañeros y a las compañeras que sosteníamos el aire acá. Entonces se toma la decisión de que un equipo de transmisión que usamos siempre para las transmisiones en exteriores se iba a ubicar en la casa de un compañero que es quien habitualmente sostiene el aire de la primera mañana de la radio, y bueno, con los otros programas que estaban como que todavía no habían terminado de retomar el aire porque habían estado de vacaciones en el periodo de verano y demás, entonces salían productos enlatados y demás. Bueno, dijimos, vamos intentando, llamándonos por teléfono, produciendo, poniéndose en contacto, grabando, pasando audios, notas por mail y demás. Y bueno, y así empezamos. Pero bueno, eso pensábamos que iba a ser, no sé, 2 semanas, cuando mucho, 3. Y bueno, y terminamos sosteniendo una nueva forma de producir radio,
desde lo remoto, ¿no? Con un equipo muy pequeño, muy reducido aquí en la radio, que era principalmente el de los operadores de la radio, quienes se encargaban de sostener la salida al aire, de controlar la calidad de los enlaces que se hacían para poder, de monitorearlos para salir al aire, y después la producción a través de redes, de WhatsApp, de Drive y demás, bueno, produciendo para sostener el programa. Primero, el primer programa que hicimos fue el sábado, después de que se decreta la cuarentena, relevando todas las instituciones referentes de aquí de la zona, centros vecinales, comedores, centros comunitarios, escuelas, bueno, para que pudieran dar a ver qué pasa, ¿no? Porque acá había también otra problemática muy importante que hasta ese momento había tenido muy movilizados a los vecinos, que es el del ascenso de las napas freáticas, la falta de cloacas, bueno. Entonces teníamos como toda una agenda que era distinta a la de la pandemia. Entonces, bueno, a ver cómo están ellos también en este contexto de gente con otras necesidades y otras urgencias. Y bueno, fue un poco reflejar eso, cómo estábamos viviendo como vecinos, como vecinas de la zona, como instituciones, la pandemia. Y lo primero fue eso. Y a partir de ahí comenzamos a canalizar o a hacer más fuerte esto de decir, bueno, ¿qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en los dispensarios? ¿Cómo se está atendiendo? En los centros de salud, en el propio hospital que está acá, un hospital municipal. ¿Qué están trabajando los centros vecinales? Después comenzó cierres por sectores cuando se detectaba un caso. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos vecinos que están aislados? Bueno, era eso, era como un medio de comunicación. Entonces las escuelas se contactaban para nosotros diciendo, bueno, tal día viene el operativo del PAICOR a traer los alimentos para los estudiantes, ¿no? El centro de salud, bueno, va para la manzana que está cerrada con cordón sanitario, bueno, vamos a estar trabajando de esta forma, Bueno, era lo principal. Creo que se reforzó mucho más ese diálogo que veníamos trabajando desde hace muchos años, estos más de 30 años que tiene la radio, con las instituciones de la zona, pero bueno, fue como retomar esto que fuera un amplificador de esas voces que estaban ahí, que tenían mucho para decir y poder amplificarlas. Y bueno, en el transcurso de la semana vimos que esto no cambiaba, ¿no? La situación, el contexto, al contrario, se iba agravando, se iba endureciendo más estas medidas de que nos decían, tenemos que quedarnos en la casa porque no sabemos con qué nos estamos enfrentando, no sabemos qué está pasando. Pero por otro lado comenzaron a surgir, bueno, como muchas otras demandas que tenían que ver con lo cotidiano, con el sostenimiento de los puestos de trabajo. Acá en el barrio hay un movimiento de trabajadores y trabajadoras que están que laburan desde la economía popular, desde las ventas ambulantes. Hay una feria muy importante aquí en la plaza del barrio. Entonces, bueno, comenzaron a surgir esas demandas, qué pasaba con eso. Y por otro lado, bueno, las escuelas. Nosotras desde hace ya muchos años tenemos un trabajo muy importante con escuelas de la zona, que tiene que ver con llevar adelante talleres de habilidades para la vida y el trabajo, promoción de derechos, principalmente desde hace ya unos, por lo menos 10 años, trabajando con las escuelas secundarias, 2 escuelas puntualmente, que son la Escuela Lipiana Agustín Tosco y el Instituto Parroquial Nuestra Señora del Trabajo, que depende de la parroquia de acá del barrio, que son 2 escuelas que tienen un laburo muy interesante, como la mayoría de las escuelas de la zona, pero bueno, con ellas la historia de trabajo es de muchos años, trabajan con estudiantes, con ciertas condiciones de vulnerabilidad, repitentes, que por ahí no son recibidos en otras escuelas, bueno, y por ejemplo en el Instituto Parroquial sí, modalidad jóvenes adultos, teniendo en cuenta que muchos de esos chicos y esas chicas que han tenido que salir de la escuela vuelven, pero que a su vez trabajan, bueno, con muchas o son mamás o son papás, bueno, teniendo en cuenta esa realidad, bueno, nosotros trabajamos con ellos con talleres que a un grupo, sobre todo a los que estaban por egresar, todos los años venían y hacían sus prácticas acá en la radio, todos los años, y después hacían programas de radio que se mostraban en la escuela, que salían al aire acá. Bueno, y eso fue repensarlo. Bueno, a la luz de esto, bueno, ¿qué pasa con la virtualidad, con la no presencialidad, con la escuela que seguía funcionando, con muchos docentes de acá de la zona que hacen un trabajo muy interesante y que también, como tantos otros, sostenían la educación, pero desde lo virtual, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea empezamos a ver que las demandas de las escuelas
no, los chicos no se pueden conectar, no tienen acceso a datos, no están pudiendo poder acceder a través, no tienen dispositivos móviles, ya sea celular o tablet, ni hablar una computadora en los hogares. Entonces, bueno, esas eran como las primeras demandas que surgían de las escuelas, ¿no? Para que los estudiantes pudieran seguir, digamos, sus trayectorias. Entonces, bueno, las escuelas tuvieron así como ciertos programas en los que pudieron acceder y demás, pero bueno, los estudiantes todavía no estaban pudiendo conectarse o sostener el cursado. Y bueno, en esa línea nosotros tuvimos que también repensar nuestros talleres, que eran de promoción de derechos, que eran con metodologías de juegos, de dinámicas y demás. Ya no podíamos estar en la escuela trabajando, entonces, bueno, la propuesta fue, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué necesitan los estudiantes? Bueno, conectividad. Entonces, con muchos cuidados, empezamos a habilitar acá un apoyo escolar, un acompañamiento educativo, que entre lo primero y principal que había era hacer un contacto, un nexo con las escuelas, sobre todo con estas dos escuelas, pero después se fue ampliando a otros chicos, a otras chicas que tenían la necesidad de poder acceder a sus trabajos. Entonces venían acá a la radio, descargaban sus trabajos, buscaban el material, o tenían sus trabajos realizados y necesitaban subirlos a las aulas virtuales, o hacérselos llegar a los preceptores o a las profesoras. Y bueno, entonces una de esas primeras modificaciones que hicimos fue estos talleres, cambiarlos por un apoyo escolar, un acompañamiento educativo a las escuelas. Por un lado eso, entonces comenzamos, bueno, con turnos, con horarios, con distanciamiento. Bueno, volvimos a trabajar un grupo muy pequeño y en los espacios abiertos. La radio tiene un salón, una salita más pequeña y tenemos el patio. Así que los días con lindos días usábamos el patio, si no el salón, y si no nos repartíamos por un lado uno y otro. En algunos casos la falta de dispositivos, ¿no? Para poder acceder a las clases virtuales y sostener su cursado. O si los tenían, no tenían datos. No podían conectarse. Los que se conectaban nos contaban que lo hacían a través del internet de algún vecino que les pasaba la clave o que negociaba con su mamá o su papá. Bueno, en tal hora les libero la señal para que puedan usarlo y cosas así. Y si no, bueno, venían acá, descargaban. Después otros que no tenían forma de recibir acompañamiento para poder desarrollar las tareas. Su mamá, su papá, su familia, la gente con la que vivían, no tenían como ciertas capacidades para poder acompañarnos en el desarrollo, la resolución de esos trabajos prácticos. Y después con chicos que no tenían ninguna dificultad para hacer sus tareas, pero que necesitaban tener un espacio, ¿no? Estando en la casa, no había espacio, no había un lugar donde ellos se pudieran sentar a hacer sus tareas. Entonces venían chicos que a veces ni te preguntaban nada, te decían, bueno, corregime, y estaba todo perfecto, y era esto, tener el espacio para sentarse y dedicarte solamente a estudiar. Y que a veces en la casa, bueno, era, bueno, si no estás yendo a la escuela, ponete a hacer esto otro, o ayudarnos, o salir a trabajar, ¿no? Porque también en algunos casos tocó eso, ¿no? Salir a ayudar al papá, a la mamá, al tío, a la tía, que laburaba fuera de la casa, y se iban y lo acompañaban para juntar algunos pesos que también colaboraban en la familia. Entonces, bueno, eso era un poco lo que veíamos en esta demanda del apoyo escolar o de un espacio para estudiar, porque a veces ni siquiera necesitaban el acompañamiento en la realización de las tareas, sino que era eso, el espacio para hacer sus tareas o para estar. Y también fue muy valioso en eso que se podían encontrar con otros jóvenes, con otros chicos y otras chicas, y eso se notaba como mucho en los momentos en los que cortábamos, hacíamos una merienda, una cosa así, era esta necesidad de poder encontrarse con otros, ¿no? Cuando nosotros les preguntábamos qué extrañaban de la escuela, bueno, era esto, el contacto con los profes, pero no solamente para que les estudiaran, sino para que les explicaran, sino también los profes explicando, conversando con ellos. Dice, algunos nos decían, bueno, extraño mucho conversar con los profes, que hablamos de otras cosas que no era solamente la escuela, o encontrarme con mis compañeras, con mis compañeros, y hablar de otras cosas que no era solamente hablar del cole, y que acá se empezó a dar ese espacio de poder charlar con chicos de otros temas, de otras temáticas, de otras problemáticas. Entonces, bueno, ahí también ese espacio de apoyo escolar como que se fue ampliando, ¿no? Ya no era solamente venir a hacer las tareas, sino que también, bueno, se daba la posibilidad de hablar de otros temas, de otros intereses que es siempre como la impronta en que han tenido las actividades de la radio, ya sea con jóvenes, con mujeres, esto de trabajarlo y pensarlo, bueno,
la excusa es venimos a hacer un taller de radio, hacemos un taller de foto, hacemos, no sé, un taller de serigrafía, por nombrar algunas de las actividades que se han hecho acá en la radio en todos estos años, ¿no? Pero bueno, el trasfondo es, bueno, poder hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Eso por un lado. Y después estuvo, bueno, la decisión de difundir en la radio lo que eran los programas de Seguimos Educando. Se dispuso, se articuló incluso con las escuelas, se les pasó a las escuelas un cronograma de qué programas estaban saliendo, todas semanalmente, cuáles, para que si ellos, muchas de las escuelas usaron los cuadernillos, entonces, bueno, también podían como articular con sus profes y con los estudiantes que bueno, que estaba esta posibilidad de escuchar en la radio. Y la otra experiencia, otra de las experiencias, fue con un jardín que está muy cerquita de acá de la radio, que es el Jardín San José Obrero. También hay de contactos previos, anteriores, de hacer notas, cubriendo solían hacer maratones para sus aniversarios, entonces corrían las familias, los chicos acá alrededor en la zona del barrio. Y bueno, es una de las actividades que siempre cubríamos de esa escuela. Y bueno, nos dijeron, no tenemos más maratones, pero tenemos esta posibilidad de que queremos seguir haciendo el contacto, sobre todo con los jardines de infantes, con los chicos, y bueno, promover la lectura. Entonces el micro fue Te encuentro en un cuento, que era un micro de lectura, de promoción de la lectura para las infancias. Y entonces todas las semanas salía un cuento al aire en la radio, se escuchaba a la mañana. Los chicos, las niñas del jardín ya sabían que en ese horario la familia tenía que poner la radio, escuchaba la radio y escuchaba el cuento. Y las señas después mandaban una serie de actividades sobre ese cuento. Y después, bueno, la otra posibilidad que nosotros abrimos fue, bueno, ¿qué dicen los chicos sobre esos cuentos y sobre lo que escuchan en la radio? Entonces era el jueves que salía el micro, los chicos escuchaban la radio y le mandaban a la señora lo que habían escuchado del cuento, pero esos audios también se replicaban en la radio. Entonces era también, no solamente los niños, eran las familias de los niños que escuchaban también la radio, que se sumaban a estos espacios y que si por ahí no habían sido parte de la audiencia de la radio hasta ese momento, terminaban enganchándose de alguna forma y escuchando lo otro, que salía más allá del Te encuentro en un cuento, ¿no? Entonces, la verdad que esos fueron, no tengo ahora presente el registro, pero fueron creo que más de 50 cuentos los que salieron al aire. Fueron muchos cuentos que compartimos y fue un espacio realmente enriquecedor, porque bueno, la lectura se hacía a través de las señas, entonces los chicos reconocían las voces del profe de educación física, de la seño de música, y bueno, también una experiencia que de esta forma permitió sostener, aunque sea de alguna manera, la educación, en este caso la educación inicial, la educación secundaria. Bueno, el apoyo escolar CISPIEM era principalmente para educación secundaria, venían chicos de la primaria porque empezaron a venir los estudiantes de secundaria con sus hermanos. Che, profe, ¿puede venir? Y sí, entonces, bueno, se fue ampliando ese espacio. Entonces eran con sus hermanos, con sus hermanas que acompañaban. Y bueno, en esto de las acciones que lleva adelante la radio, Radio Sur y el Secopal, bueno, parte de esos fondos que estaban destinados a los talleres y a los eventos, porque también muchas de esas actividades van acompañadas después de espacios de encuentro, porque son proyectos que no solamente es, bueno, vamos a trabajar en la escuela, venimos a trabajar en la radio, sino también poder encontrarnos con otros jóvenes. Entonces se hacían ferias culturales 2 veces al año, y bueno, el año pasado no pudimos hacer esos espacios de ferias culturales. Entonces esos fondos, se armó un plan de contingencia que permitió, armar un plan de contingencia alimentaria. Entonces se le ofreció a las escuelas y ellos seleccionaron un grupo de beneficiarios, bueno, con situaciones de vulnerabilidad que las escuelas llevan ese registro, y también parte de esas acciones fue algo que nosotros no hacíamos, que era la cuestión asistencial alimentaria, que la radio no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Bueno, se tuvo que hacer en ese momento, ¿no? Entonces yo les decía, les contaba de la realidad de acá del barrio, de las familias, de la zona, bueno, donde hay un grupo de gente que sí, que labura, que tiene su trabajo en blanco, pero que en el contexto de la pandemia ya no, y gente que trabaja desde la informalidad, que trabaja desde la economía popular, o que trabajaba en estas ventas ambulantes durante mucho tiempo. La plaza del barrio estuvo cerrada, la feria no pudieron trabajar, entonces bueno, eso también se impactaba. Entonces bueno, dijimos, bueno, esto es
es algo que no hacíamos, pero tuvimos que hacerlo en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso como parte de las experiencias de lo que fuimos trabajando y de lo que fue, bueno, como repensar también la radio y nuestras acciones, y en el medio sosteniendo el aire, ¿no? Que también, que no es poco, porque nosotros siempre decimos, la radio tiene la voz en el aire y los pies en el barrio, en la tierra. Bueno, tenemos el sostenimiento de lo que es lo radiofónico, pero también el trabajo territorial. Y eso, en ese contexto en el que todos nos teníamos que quedar en la casa porque era la forma de cuidarnos, bueno, también nos hizo como repensarnos cómo lo llevamos adelante, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué había significado para ustedes internamente o como colectivo la apuesta a no quedarse cada uno en su casa simplemente cuidándose a sí mismo y a su familia, sino decir, bueno, la radio tiene que seguir estando en el territorio, tenemos que acompañar o dar respuesta a las demandas, a las necesidades que hoy los vecinos y las vecinas tienen, y se dieron una forma para eso. Sí. Digo, pienso que las experiencias que vos me estás compartiendo son además como bien diversas, en términos, bueno, no fue como, bueno, solo hacemos esto, solo hacemos lo otro, sino que fue una estrategia como bien complementaria, digamos, sí. Las necesidades que ustedes tienen. ¿Cómo fue la experiencia más para ustedes como colectivo? Porque fue un momento en el que se movieron muchas cosas, ¿no? Para cada uno y para cada una. Y me imagino que, bueno, que en el marco de una apuesta tan importante, debe haber sido una experiencia muy fuerte también, ¿no? Hacia dentro del colectivo. Sí, las dos decisiones fueron como muy difíciles. Tenemos compañeros que no han vuelto a la radio desde marzo del 2020 y que han sostenido el aire vía teléfono, WhatsApp. Aprendieron compañeros más grandes, ¿no? Que aprendieron a usar el WhatsApp, las videollamadas y demás para poder sostener el aire. Y el no venir a la radio también fue una decisión, ¿no? Muy fuerte, que hoy muchos compañeros sostienen porque sabemos que es la forma de todavía de seguir protegiéndonos y cuidándonos, y cuidar a los compañeros que hoy hacen un sacrificio inmenso para sostener el aire de la radio y la presencialidad, quienes sostienen la presencialidad, sabemos que es un esfuerzo muy grande, y quienes no pueden sostener la presencialidad, pero en la virtualidad también es un esfuerzo súper grande, ¿no? Es un sacrificio muy grande para nosotros que amamos la radio y que entendemos la comunicación popular como un derecho humano fundamental, que entendemos que la radio comunitaria se milita, además no es un trabajo más, sino que es un espacio de militancia. Entonces, no poder asistir a tu espacio de militancia también es una decisión dura. Entonces, el poder volver a la radio, creo que eso fue como fantástico, fue para muchos decir, bueno, volvemos, pero también con cierta responsabilidad, porque decíamos, nosotros estamos volviendo a la radio, pero hay un montón de compañeros que todavía no pueden volver, entonces nos cuidamos, bueno, eso de sostener los protocolos fue como muy fuerte, hasta el día de hoy, bueno, tratamos de sostenerlo y marcarlo, porque es esto también, no es solamente nuestro trabajo, si bien hay compañeros que recibimos honorarios por determinadas tareas, sabemos que muchas partes de esas tareas que hacemos están dentro de la militancia, que no se pagan con un honorario, sino que tienen que ver con la militancia desde la comunicación popular, y que creo que mueve a muchas de las emisoras como esta, y que facilita el sostenimiento, ¿no? de las radios comunitarias, la militancia y el creer fundamentalmente en esto, ¿no? La comunicación como un derecho humano, y que abarca, bueno, todo esto, que abarca la educación, que abarca el género, que abarca la participación y el protagonismo juvenil. Entonces, bueno, en esa línea, bueno, las decisiones fueron como muy difíciles, tanto de venir a la radio como de dejar de venir a la radio. En estas dos acciones fuertes que ustedes desarrollaron, me contabas que habían tenido que ver una y otra con demandas de las escuelas con las que ya vienen, digamos, trabajando articuladamente. Ahí también se sumaron algunos otros actores locales con los que ustedes también tienen trayectoria de laburo. ¿Fue centralmente en articulación con las escuelas? Bueno, y las familias, lógico. Claro. Sí, mira, con los centros de salud, por ejemplo, el centro vecinal, difundiendo los días que se hacían. Bueno, después comenzó todo un movimiento de completar el carnet de vacunación, ¿no? Aquí en la zona los centros de salud tienen como una tarea muy, muy importante, ¿no? Más allá de que acá esté el hospital del sur, que le decimos popularmente, pero que es el Príncipe de Asturias,
Bueno, los centros de salud, bueno, empezar a decir, bueno, la pandemia sigue estando, pero también están todas las otras enfermedades preexistentes, entonces poder acompañar en los centros de salud con la difusión de las campañas para los controles de PAP, de vacunación de niños sanos, para que volvieran a completar los carnets de vacunas que habían quedado como ahí pendientes. Bueno, eso también fue uno de los actores, los centros de salud. Bueno, los comedores comunitarios aquí en el barrio, bueno, en el 2019, 2018, 2019 habían como vuelto a resurgir fuertemente las tareas de comedor comunitario, entonces bueno, eso también nosotros pudimos de alguna manera articular con ellos para difundir las acciones que se van adelante y demás. Bueno, sí, principalmente creo que la demanda fuerte fue de la escuela porque se sintió, ¿no? La ausencia de la presencialidad en la escuela. Pero las escuelas siempre estuvieron abriendo sus puertas para, por ejemplo, esta entrega de nosotros que hacíamos de bonos, de vales alimentarios, que eran vales para comprar en locales de acá de la zona, ya sea verduras o carnes. Ese plan de contingencia contemplaba eso. Bueno, nosotros íbamos y los entregábamos en la escuela. Y a su vez ese día la escuela aprovechaba para que las familias retiraran los trabajos prácticos que los chicos no los tenían, o los cuadernillos que ya se habían completado y buscaban otros y cosas así. Entonces, digo, la escuela cumple un rol muy fuerte, que no es solamente el de la educación, de asistir día a día para ir a clases, sino que, bueno, cumple un rol en muchas otras cosas, que articula con otros espacios y demás. Entonces, bueno, en eso creo que complementamos también pudimos complementar las acciones con ellos. La decisión de transmitir el Seguimos Educando, que me contabas recién, ¿por qué tuvo que ver? ¿Por qué en algún momento dijeron, bueno, vamos con esto también? Y porque tenía que estar, la presencia de lo educativo en las radios comunitarias está, el componente educativo, ¿no? Y en este caso, ya sea que venía desde la educación más formal, desde el Ministerio de Educación de la Nación, nos pareció algo muy valioso y creo que en algún punto nos recordó las primeras experiencias de las radios comunitarias a nivel, digamos, Latinoamérica, que surgieron muchas con el tema de la alfabetización, ¿no? Las radios mineras, bueno, otras radios de otros países que surgieron a la luz de la alfabetización. Creo que fue como volver a un inicio de la radio, ¿no? La radio enseñando a leer, escribir, y en este caso, bueno, acompañando el proceso de la educación formal en este contexto tan extraño para todos, ¿no? Que era completamente, que sigue siendo, ¿no? Completamente raro para todos y tan cambiante y desafiante también. ¿Y qué saben ustedes sobre, no sé, capaz que me podés decir, pero quiénes escuchaban estos contenidos que ustedes transmitían del Seguimos Educando? ¿Qué hacían con eso? ¿Tienen ahí? Bueno, por ejemplo, sí, algunos profes que eran, por ejemplo, de algunas de estas escuelas nos decían, bueno, nosotros les pasamos a los chicos el cronograma que ustedes nos mandan, pues nosotros les mandamos el cronograma de los programas que iban a estar saliendo esos días y bueno, nos decían, bueno, nosotros estamos trabajando, se lo recomendamos para los chicos que están haciendo historia o lengua, que pueden escuchar algunos de esos programas, lo de matemáticas nos decían que era como que, bueno, que eran por ahí a veces algunas materias que necesitan con más apoyo y lo usaban. Y después nosotros, como muchos de los chicos que venían al apoyo trabajaban con los cuadernillos, se los le compartíamos enlaces para que pudieran volver a escucharlos y eso, porque también a veces había algunas actividades que estaban dentro de esos programas, entonces le decían, bueno, acá podés también buscar más información. ¿Y quién hacía esa selección de programas? Porque eran muchos. No, nosotros veíamos el cronograma, digamos, que mandaba Seguimos Educando, sí, que era el cronograma semanal. Sí. Lo que sí, no pasamos todos los programas, claro, sino que seleccionamos los de educación, que eran nivel para digamos, el CBU, que es el ciclo básico, ciclo básico, ciclo orientado, y el que era orientado a séptimo grado, primer año. Porque, bueno, era digamos, el sector de jóvenes, de chicos y chicas jóvenes, con el que estábamos trabajando también nosotros en nuestro apoyo escolar. Así que, bueno. Y eso, ¿no? Y estábamos en la radio y estábamos haciendo la radio, así que lo terminábamos escuchando nosotros también. Entonces le decíamos, bueno, fíjate que en el de ayer salió tal cosa. Entonces, bueno, en esa línea también íbamos tomando nosotros también volvimos a cursar la escuela.
No viene mal. No viene mal. Refrescar los contenidos. Refrescar contenidos. Está bueno, está bueno. ¿Y dificultades en ese mismo proceso, además de las que me nombrabas recién, que no fueron pequeñas, digamos, pero no sé, vinculadas incluso hasta las propias apuestas que hicieron en términos, bueno, el trabajo con los cuentos por un lado, el trabajo del apoyo escolar o el acompañamiento, la generación de un espacio de encuentro para los chicos y las chicas, o incluso la transmisión de Seguimos Educando, con qué cosas se iban topando en el día a día que eran, bueno, las que presentaban mayores desafíos. Y sí, yo creo que por ahí el tema de encontrarnos con que, bueno, con muchos de los chicos y de las chicas que venían al apoyo escolar, que bueno, que por ahí de realidades como muy complejas. Entonces, lo educativo termina, vos decís, ¿qué me importa saber sumar o poder resolver esta actividad cuando en mi casa hay un montón de otras problemáticas mucho más duras, más difíciles? Entonces eso también se podía ver, ¿no? Que no era solamente un desinterés o la falta de conectividad, sino que había otras problemáticas que se estaban como volviendo más difíciles en el hogar, que bueno, que hacían que se generaban como ciertos desafíos para poder avanzar en lo educativo. Me parece que eso también lo vimos mucho en varios casos de chicas. La verdad que la educación terminaba como diciendo, ¿qué ganas puede llegar a tener de terminar este trabajo práctico, esta otra actividad, cuando en la casa, bueno, están como muy atravesándolo muy difícil para poder comer, bueno, para poder garantizar el trabajo y demás. Eso me parece que fue una de las cosas. Fue un desafío también, bueno, el volver a el tener presencialidad de por sí era un desafío, ¿no? Con mucho cuidado, lo remarcábamos, lo trabajamos mucho con los chicos y las chicas que venían acá a la radio, bueno, lo trabajamos mucho con los compañeros, ¿no? Porque, bueno, ya estábamos en septiembre, octubre, y bueno, y ya veníamos de marzo con muchos de ellos y de ellas que no venían a la radio, entonces también fue un desafío seguir sosteniendo la virtualidad en la radio, pero haciendo radio al aire. Entonces eso también, renovar también a ver los formatos para que, bueno, para no caer en una constante repetición de lo que hacíamos al aire. Bueno, y de a poco también ya hacia finales del año pasado pudimos volver a tener cierta presencialidad a través de las compañeras, una de las compañeras que hacen móvil, que va y hace notas como movilera. Entonces, bueno, eso también fue algo muy valioso, poder llegar ya ahí a las escuelas, a los centros de salud, a las instituciones, las parroquias de acá de los barrios también han hecho un laburo bastante interesante, un trabajo muy importante, ¿no? Con respecto a lo que ha sido la pandemia, han sido también receptoras de muchas de estas demandas, ¿no? Que había en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, también, así que digo, en esa línea los desafíos creo que han sido los desafíos por ahí técnicos, pero también de sostenimiento. Sosteniendo estos otros espacios que habíamos abierto y habilitado para trabajar en el contexto de la pandemia, como el apoyo educativo, las salidas al aire con el jardín de infantes para su micro te encuentro en un cuento. Digo, muchas me parece que han sido los desafíos. Bueno, el cuidado de la salud de los compañeros, algún que otro compañero que se enfermó, que nos enfermamos, ¿viste? Cosas así que, bueno, pero que afortunadamente no afectaron el funcionamiento de la radio, sino que, bueno, pudimos seguir trabajando. Desafíos siguen siendo muchos. El sostenimiento de las radios comunitarias es un desafío importante, digo. En esa línea, bueno, nosotros participamos mucho de lo que es la presentación de los FOMECAS, estos fondos concursables para las radios, para los medios alternativos. Entonces, bueno, en esa línea, el año pasado, bueno, seguimos ahí presentando proyectos porque sabemos que eso también nos va de alguna forma a ayudar a poder seguir sosteniendo estas actividades. Y bueno, también nosotros en esto, ahora ya este año es como un poco distinto. Te voy a preguntar cómo ha sido la transformación, porque me ubico, digamos, ubico en mi cabeza temporalmente estas experiencias y me remiten, digamos, al año pasado de pandemia. Imaginando las transformaciones
que seguramente Ujú. han tenido, bueno, ahí te quería preguntar sobre eso, sobre las propias decisiones, digamos, los cambios en función de también, digo, hoy los chicos, las chicas volvieron a las escuelas, Ujú. y quizás la demanda que hoy ustedes tienen en relación al acompañamiento puede ser distinto, ¿no? Si bien el aire se sigue sosteniendo a través, bueno, de la modalidad de no tanta presencialidad acá en el aire, de la radio, digamos, los estudios, bueno, sigue saliendo al aire, bueno, hay más compañeros y compañeras que salimos a la calle a cubrir notas o eventos y actividades, que el año pasado prácticamente se hizo muy poquito, digamos, o la última parte del año, digamos. Y después acá, sí, en lo que hace a lo educativo, bueno, el jardín concluyó su espacio de Te encuentro en un cuento, con la promoción de la lectura como una actividad propia de ellos, pero porque también volvieron a la presencialidad. Seguimos haciendo contacto eventuales con el jardín para que nos cuenten informaciones o actividades que están realizando o algunos datos que tiran a las mamás, a los papás, a las familias de las chicas y los chicos. Con las escuelas seguimos con el contacto directo, particularmente con estos dos institutos secundarios, el IPEN Tosco y el Instituto Parroquial. ¿Por qué? Porque incluso con la vuelta a la presencialidad, con la bimodalidad, digamos, de las burbujas, se turnaban los chicos que esa semana que no tenían clase en el colegio, venían muchos a hacer sus tareas acá a la escuela. O nos avisan, che, esta semana no vamos porque nos toca ir a clase, pero la semana que viene sí, porque necesito ayuda en esto. Te iban diciendo más o menos qué materias o qué trabajos iban a necesitar. Y también hicimos un refuerzo del acompañamiento educativo, por ejemplo, sumamos a un espacio más que es el PIT Blanquechementi, que es un programa de inclusión y terminalidad educativa. Ahí se acompaña dentro de la materia de TICS, se está acompañando con la impresión de los materiales para que los chicos hagan un curso, los chicos y las chicas que están cursando ahí, hagan un curso virtual, o sea, si bien lo trabajan en la escuela, están haciendo una formación que se da a través de la Universidad Popular. Entonces, bueno, la profe nos pidió que si podíamos imprimir los materiales y en esa línea, bueno, el acompañamiento educativo son con la impresión de materiales. El año pasado también con la impresión de los trabajos prácticos, pero bueno, ahora con esos materiales para las profes de inglés también de ese programa educativo, han armado cuadernillos y bueno, los chicos no tienen como recursos para imprimirlos, para sacar fotocopias y demás, entonces bueno, también eso lo estamos garantizando nosotros desde estos proyectos, ¿no? De esta otra forma de ir reformulando los proyectos. Ya tal vez no está tan presente el apoyo, sigue funcionando el apoyo escolar, pero bueno, también está este otro fortalecimiento del educativo. Después, ¿qué otras actividades? Bueno, también hemos vuelto a hacer ahora en esta segunda mitad el acompañamiento alimentario, digamos, el programa de contingencia alimentario. Había fondos que, bueno, destinamos nuevamente a eso. Seguimos con esta modalidad de que las dos cosas que ellos pueden comprar, que son carnes y verduras, las compren en locales de acá de la zona. Entonces hicimos el convenio con 2 negocios de acá del barrio, así que bueno, eso sigue estando. Además, entrega de kits educativos con hojas, cuadernos y algunos elementos sanitarios para la vuelta a la escuela. Entonces eso también. Todas esas acciones no se hacen como con mediación del Estado, sino directamente articulan... nosotros con las escuelas, a través del financiamiento, claro. sí, son territoriales, a través del financiamiento de los proyectos que nosotros teníamos y que contemplaban otras acciones. Bueno, nosotros hablamos con las agencias de cooperación y dijimos, bueno, esta es la realidad. Tal vez antes, años anteriores, podíamos hacer talleres acá en la radio, espacios de encuentro, jornadas recreativas, capacitaciones y demás, bueno, pero ahora no se puede y la demanda no estaría siendo esa tanta tampoco. Entonces, la demanda es, bueno, que necesitan hojas y cuadernos y los cuadernillos para cursar y bueno, es esa la respuesta que nosotros tratamos de dar. Hemos ido cambiando, no sabemos si el año que viene seguirá siendo de esa misma forma o cómo, ¿no? Se va a ir repensando. La planificación está, creemos que sí, que vamos a seguir trabajando de esa manera. Después con un grupo ya volvió a sus prácticas, que es el tercer año de adultos, jóvenes adultos, que serían los chicos que están en sexto de secundario. Vuelven los días, sí, los miércoles volvieron a la radio, ahora en septiembre empezaron, bueno,
también como muy nuevo, porque nosotros esa experiencia la veníamos trabajando desde hace muchos años, entonces trabajábamos con los 2 últimos años del secundario. Entonces, los chicos de quinto y de sexto empezaban en quinto año, teníamos toda una serie de talleres, espacios de debates, de producciones y demás, y cuando entrábamos en sexto año ya venían con sus prácticas. Entonces habían hecho, yo produciendo, ¿no? Ya no se hacía tanto el programa de radio, pero sí se hacían microprogramas, spots que tenían que ver con esto que estaba pasando durante la cuarentena. Una de las campañas se llamó Cuarentena con Derechos, y bueno, esos spots los difundíamos, se los pasamos a los profes de la escuela con las que años anteriores trabajamos y se los mandaban a los chicos. Entonces, alguna idea tenían de esto que había seguido pasando en la radio durante este año de la pandemia. Y ahora, bueno, vuelven ellos y les toca a ellos volver a hacer sus prácticas, y la verdad que están muy contentos porque es un espacio realmente muy interesante, ¿no? Esto de poder articular con la escuela y hacer radio y la verdad que poder trabajar los temas a partir de los que ellos van pensando o van produciendo en los diferentes formatos, bueno, es muy piola. Así que bueno, y ahora a fin de año, en noviembre, ellos hacen como una radio abierta en la escuela, así ya empezamos como a trabajar con eso para producir. Es mucho. Es un montón. Bueno, en esa línea, bueno, también somos muchas compañeras y compañeros que estamos trabajando en eso, de la radio. Entonces, bueno, también eso es valioso. Hoy hablo yo, pero bueno, hay muchas compañeras que pueden hablar y contar toda esta experiencia. Es un montón, te quería escucharte, digamos, y tienes que cambiaban todo el tiempo, ¿no? Y que demandaban como cosas distintas, porque, bueno, esto que vos me decías desde los primeros días de marzo, que eran de planificación de un año particular, pero un año más en términos, bueno, de la cotidianeidad de todo. Claro, ya está más o menos aceitados, claro. Sabíamos más o menos cómo se hacían las cosas y demás. Y desde entonces, esto que vos decías, bueno, han ido cambiando las situaciones. En un momento la urgencia era una, en un momento las dificultades eran unas, después otras. Si hasta ahora han podido tener la oportunidad en un momento de evaluar, ¿no? De sentarse a mirar esto de que quizá esto de sentarse o hacer 2 pasos atrás, ¿no? Y verse a uno y ver el proceso y reconocer todo eso que se hizo y poder construir una mirada sobre eso que se hizo. Sí, la verdad que sí. Primero fue como que veníamos así, como a mil, bueno, nos agarró todo eso, esa necesidad y esa urgencia, entonces, pero bueno, pasando julio del año pasado, hicimos, bueno, ahora paremos un poco y veamos dónde estamos. Entonces, bueno, a partir de la segunda mitad del año pasado, bueno, como que empezamos a retomar estas instancias que antes estaban, ¿no? Que eran las de evaluar lo que venimos haciendo y demás, en lo que hace a la cuestión radiofónica, bueno, decir, bueno, a ver, cómo vamos a acomodar de vuelta las cargas, ¿no? Para lo que sigue. Y sí, la verdad que también son instancias como que son muy necesarias y que, bueno, por ahí nos parecía que a veces con algunas cosas no llegábamos o como que nos quedaban cosas que no estaban resueltas de la forma en que nos hubiese gustado, pero pudimos, como cuando vamos haciendo el registro de todo lo que venimos haciendo mucho más de lo que pensamos hacer o llevando adelante actividades que por ahí no estaban pensadas en un inicio y que bueno, que realmente tuvimos como una capacidad que para poder adaptarnos, pero que no es casual, o sea, que no salió así como por arte de magia, sino que tiene que ver también con la historia que tiene esta radio, con la historia que tiene la institución, del trabajo histórico, ¿no? Que se viene haciendo aquí en el barrio, ¿no? Eso digo, la radio no es casual que hace 33 años la radio está acá y no se ha movido de acá del barrio, ¿no? Porque sabemos que por ahí hay muchas experiencias de otras radios en las que no se ha podido sostener, digamos, el mismo espacio a lo largo de todo el tiempo, que por diferentes razones se han tenido que mudar a otros lugares o han tenido que cambiar, que las compañeras y los compañeros, bueno, por muchas otras urgencias tienen que ir cambiando y dejando esos espacios. Bueno, digo, en esta línea de compañeros que hace por suerte, muchos años que podemos seguir estando acá, trabajando y demás, entonces eso creo que es una fortaleza de la radio, las experiencias, el haber podido sistematizar todas nuestras experiencias en varias oportunidades, bueno, eso también nos da una fortaleza, que hay un equipo de trabajo que está organizado. Bueno, la radio tiene
lo educativo, que ahí está Judith Gerbaldo, bueno, nos distribuimos las tareas. Hay una orgánica que todavía que seguimos sosteniendo y eso es como fundamental, ¿no? Para trabajar de manera organizada en esa línea. Y creo que eso ha sido también lo que ha permitido tener este soporte, ¿no? Bueno, el Secopal como una institución histórica también de más de 35 años, ¿no? Ya 36 creo, también, ¿no? Tiene una línea de trabajo histórica de lo que es como una organización del tercer sector en los años 90, de trabajar de manera organizada y saber articular con las instituciones en los barrios, ¿no? Que eso es muy importante. Y en ese diálogo poder escuchar al otro, no hacer lo que nosotros queremos, sino también poder dialogar en esa línea, bueno, cómo articulamos, qué necesitan ustedes, qué podemos hacer nosotros y cómo trabajamos en conjunto. Me parece que eso también está bueno y es una fortaleza y que ha permitido sostener todo este tiempo también, incluso este año de pandemia. Como en el ámbito de las familias, en el ámbito, sí, centralmente de las familias y en términos del acompañamiento de los chicos y de las chicas para poder seguir haciendo la escuela, ¿no? Y no caerse durante el tiempo de pandemia, como las mamás jugaron, las mamás, pero también las tías, pero también las abuelas, ¿no? Uh-huh. Ocuparon un lugar central, ¿no? En ese acompañamiento de los chicos y de las chicas. Y entonces la pregunta tenía que ver con eso, con ver si desde el lugar y de las dinámicas que ustedes generaron, uh-huh, digamos, de acompañamiento de los chicos y de las chicas, si vieron que eso también sucedía o no. Y también pensando en el espacio de la radio, ¿no? Y el lugar... Las radialistas, ¿no? Sí, las radialistas. Tal cual, de radialistas, tal cual, ¿no? Cómo todo esto impactó en cada una de una manera particular en relación a la propia condición, uh-huh, de mujer, ¿no? Voy a citar como algunas experiencias, te iba escuchando y bueno, y como me iban viniendo a la mente varias cosas. Vivimos en relación a las mujeres. Cuando el año pasado, cuando hicimos las entregas, el año pasado fue mucho más seguida la entrega del proyecto de acompañamiento alimentario, ¿no? Entonces, quienes asistían, en su mayoría eran las mamás. Venían algunas papás o algunas, mamás, tías, abuelas, hermanas más grandes, ¿no? Que venían con los chicos a retirar estos vales y demás. Y bueno, nos contaron muchas cosas de la realidad de los hogares. Primero y principal en las mamás, lo fundamental que fue para sostener en el contexto de pandemia los programas alimentarios que recibían algunas de ellas desde Nación. Incluso el tema de la asignación universal por hijo e hija que reciben las mujeres, bueno, fue como una base fundamental para el sostenimiento de esa familia, independientemente si estuviera o no una figura paterna presente, lo reconocían como algo fundamental. Entonces, ese rol ha sido muy importante para poder sostener, bueno, lo poco o mucho que ingresaba en el hogar, bueno, a través de esos programas que reciben las mujeres, lo cual era realmente necesario y muy importante y muy positivo para ellos. Las mamás, bueno, o las tías o las hermanas más grandes, haciéndose cargo, ¿no? De acompañar a los chicos para que vinieran al apoyo escolar o para que fueran a la escuela a llevar, retirar las tareas, ¿no? En algunos casos, cuando no estaba la mamá, era porque estaba la hermana más grande, o una prima, o una tía, porque la mamá estaba trabajando, ¿no? En esa línea, eso como una realidad. El Secopal tiene otro de los espacios de trabajo comunitario, es la Casa Comunitaria Luisa Sosa, que está en Villa Aspasia, para la zona de la Ruta 20, Matienzo, Estación Flores, en ese sector. Comprometida la situación de los vecinos y las vecinas ahí con situaciones de pobreza muy fuertes y con mucha demanda del acompañamiento educativo, pero también asistencial alimentario. Ahí también se trabajó mucho y uno de los temas que este año estamos trabajando
y empezando a trabajar, porque bueno, fue algo que salió una constante ahí, es a partir de los apoyos escolares, la demanda de muchas mamás jóvenes, de poder retomar sus estudios, pero ni siquiera estudios secundarios, de alfabetización. O sea, lo básico, lo inicial. Muchas mamás que solamente la primaria o la primaria está por ahí nomás. Entonces, en eso lo vemos que esto que vos me decías, bueno, el rol de las mujeres y cómo han atravesado la pandemia, bueno, eso me parece que es algo para tener en cuenta, ¿no? La necesidad de que no es de ahora, que no es producto de la pandemia, sino que viene de otros años, de varios años de postergación, de atravesarlo de manera difícil. Después, acá en la radio, que inmediatamente, cuando comienza el periodo de aislamiento, tenemos hay muchas compañeras acá en la radio que tienen sus espacios de militancia, además del espacio de la radio, son espacios de militancia feminista, ¿no? Entonces, la primera demanda fue, bueno, tenemos que hacer algo, que la radio cuente, que la radio diga y acompañe a través de mensajes a las mujeres que hoy por hoy están aisladas en sus hogares y les toca convivir con la persona que las violenta, ¿no? Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros temas atravesados desde el género y desde la lucha contra la violencia de género que plantearon las compañeras acá en la radio, planteamos nosotras acá en la radio. Entonces fue eso, trabajar, hicimos muchas notas, tratamos de relevar y que saliera al aire y que tuviera presencia en las redes sociales, cuáles eran los espacios, cuáles eran las acciones, cuáles eran los derechos que se tenía que garantizar a las mujeres en este contexto de pandemia. Como lo hicimos con los jóvenes, en la campaña Cuarentena con Derechos para los chicos y las chicas, bueno, lo hicimos también con las mujeres, y principalmente con la cuestión de género. Eso fue algo que desde los primeros días de la pandemia nos surgió comunitar, ¿qué pasa con esto? Y que estuvo también en concordancia con lo que ocurrió también a nivel nacional. Digo, se puso mucho el foco ahí de lo que pasaba en este contexto de encierro, bueno, con las mujeres, las mujeres que quedaban en sus hogares o que tenían que estar conviviendo incluso con niños y niñas también en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, me parece que ese fue uno de los temas así como que desde que surgió desde el colectivo de mujeres de acá de la radio y de la institución de Secopal, también como una necesidad, ¿no? de poder plantearlo y que tenía que estar presente en ese contexto. Vale, son como las tres, digamos, experiencias que yo te puedo decir, como que ahora me vienen a la cabeza a partir de esto que vos me preguntas. Y ustedes como radialistas, ¿cómo era también? Digo, me parece que todas las mujeres nos vimos como muy, no quiero hablar de exigencias, pero sí en una situación en la que, bueno, sumamos roles o sumamos tareas, ¿no? A las que ya había. Claro, también seguir garantizándonos a nosotras los estados de trabajo territorial, ¿no? Para ustedes, ¿cómo fue? Sí, me parece que también, bueno... Vinculado, digo, a las tareas de cuidado, y pienso también en la charla que tuvimos hace ratito, más vinculadas a nuestras experiencias personales, sí. Y sí fue también... Sí, fue... A ver, no lo quiero hacer como algo personal, pero digo, pensando en mis otras compañeras, bueno, hay compañeras que son mamás, bueno, compañeras que son el sostén de sus hogares, compañeras que conviven con sus compañeros, compañeras y demás. Entonces, bueno, en esa línea, y sostener otras actividades, porque digo, a muchas nosotras somos radialistas, pero bueno, en mi caso yo soy docente, entonces tenía que sostener la virtualidad de las escuelas en las que doy clases. Entonces, bueno, fue un compartir como muchas tareas, ¿no? Bueno, además de sostener lo que era la producción y lo cotidiano del trabajo de la radio, también, ¿no? Para tener presente las otras tareas que están más allá de lo netamente radiofónico, la actividad que hacemos acá, y teniendo en cuenta que se hacían desde la base estas otras tareas. Entonces, sí, fue también como un desafío importante dividir espacios de la casa, donde, bueno, acá estoy haciendo radio, estoy saliendo al aire.
hacer gestos para que en ese momento en que uno estaba saliendo al aire, si venía entrando alguien o te golpeaban la puerta, bueno, de alguna forma, no. Y demás, pero bueno, sí, la mayoría de las compañeras de acá de la radio, no es su única tarea hacer radio, o estar en Radio Sur, o participar de Secopal, sino que bueno, lo vamos llevando de la mano con otros espacios, ya sea de trabajo, de tareas del hogar o lo que fuera, entonces bueno, de militancia y demás, entonces bueno, en esa línea fue complejo. Lo sigue siendo, ¿no? Debe haber un poco más de presencialidad, pero bueno. Sí, bueno, también. Ahora también ahora hay que congeniar las dos modalidades, ¿no? Y reinventarse de nuevo. Sí. Bueno, igual con todo lo gratificante y lo emocionante que tiene el regreso a la presencialidad, encontrarse con el otro, con la otra, ¿no? Sin dudas. Los espacios en los que uno fue feliz de algún modo. Sí, sin duda. Bueno, nosotros ahora, eso, estamos esperando ya el retorno con más presencialidad acá en la radio. Bueno, los que podemos venir, la verdad que estamos muy contentos. Hace unos días participamos de una actividad que hubo en la Plaza de la Villa. Bueno, esto esperamos ahora ahora en octubre empezar como a retomar ya más presencialidad. De hecho, incluso para la radio nos pasó este contexto de las PASO. Nosotros siempre nos damos como estrategia entrevistar a los candidatos y candidatas y traerlos acá a la radio y que vengan y a hablar y sacar llamados y que la gente le pregunte. O sea, por lo general la mayoría lo habilita esa posibilidad, entonces lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos pasaron las PASO y todo a pura entrevista telefónica o en vivo a través del móvil, ¿no? Pero bueno, esto de volver a la radio es algo como que nos tiene como... Yo estoy en la radio ya hace mucho, ¿no? Con las actividades del apoyo escolar o con los talleres junto con otras compañeras, pero bueno, poder hacer los programas de radio desde acá directamente, bueno, es como una cosa que nos tiene como muy esperanzados y nos hace mucha ilusión. Y les contaba que el fin de semana pasado, no, el anterior, se hizo en Córdoba el Festival Circo en Escena, que es este festival de teatro, de circo, al aire libre, por lo general, bueno, algunos espacios culturales. Bueno, todos los años se hace en la plaza, a lo largo del festival, un día se hace alguna actividad acá en la plaza de Villa Libertador. Y nosotras siempre lo acompañamos desde la radio con la difusión, llevamos los equipos para la música y demás, y bueno, y esa excusa, bueno, muchos de nosotros vivimos acá cerca en la zona, sin bien algunos no en Villa Libertador, pero en barrios cercanos a Villa Libertador, entonces fue como ese día de decir, nos encontramos ahí si bien hemos tenido como alguna instancia de encuentro y demás, son más los espacios virtuales, ¿no? Entonces, bueno, confluimos varios en esa actividad, estaban los compañeros operadores, mobileros, bueno, y varios de nosotros, ahí fue como reencontrarnos y decir, bueno, ya ¿cuándo volvemos a hacer la radio en el presencial? ¿No? Fue como una linda experiencia. Nos tiene con mucha ilusión, así calculo que ya ahora, pronto. Y después el desafío será ver cómo retomamos, ¿no? En esta nueva normalidad que tanto se hablaba el año pasado y que creo que ni siquiera ahora todavía estamos como todavía terminando de descubrir, o estamos terminando de descubrir lo que va a ser la nueva normalidad. Y bueno, así que hay con mucha ilusión de lo que se viene también, como desafiante, pero también de poder volver a retomar algunas de las prácticas habituales de este espacio. Sí, el encontrarse todas de nuevo, ¿no? En los lugares. Sí. La radio tiene esto que, bueno, que es un espacio grande, las salas de aire son espacios grandes donde podemos haber varias personas, o podíamos antes estar varias personas a la vez. El patio de la radio, entonces siempre cuando hacemos algún festejo, que por lo general es a fin de año, que coincide con el aniversario de la radio, que es el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, ese es el día de cumpleaños de la radio, ¿no? Entonces es un espacio, es una fecha de encuentro, ¿no? Entonces poder celebrar con las organizaciones, con las instituciones, con vecinos, con vecinas de acá del barrio, con alguna actividad, 10, 15 radios abiertas o actividades que llevamos la radio a otros lugares. La radio salía de viaje y hacíamos radio desde una plaza, ya sea de acá de Villa Libertador, de Barrio Comercial,
desde una escuela, desde un centro de salud, bueno, donde fuera que articulamos para hacer estas instancias. Y bueno, y ahora lo súper extraño. Entonces, bueno, creo que eso, poder encontrarnos, ¿no? Que la radio salga a la calle, ande, o que podamos habilitar espacios de más encuentro acá, bueno, también nos hace como mucha ilusión y que se pueda dar. Como yo decía, el cumpleaños de la radio, bueno, es eso también, es el poder encontrarnos y hacer estos balances con otros espacios, con otras instituciones, reconocer lo que hemos transitado a lo largo de este tiempo. Creo que si se puede, en algún momento, bueno, lo haremos y esperemos que pronto llegue ese día de poder encontrarnos. Creo que sea este 10 de diciembre. No, ojalá, esperemos. Ojalá. ¿Las niñeces han dado algún tipo de retroalimentación a lo que ustedes les han propuesto? Sí, bueno, yo les contaba que en el apoyo escolar principalmente fue pensado para trabajar con las escuelas secundarias con las que habitualmente articulábamos. Pero bueno, se sumaron niños y niñas que eran hermanitos de los chicos y las chicas que venían al apoyo escolar. Entonces, bueno, desde ese lado fue muy valioso lo que nos iban contando con respecto a cómo vivían ellos la cuarentena. Nosotros hicimos un programa, los jóvenes de miércoles hicieron un micro que era, bueno, como para el mes de septiembre del año pasado tenía que ver con preguntarle a los chicos y a las chicas cómo estaban viviendo la pandemia, la no presencialidad en la escuela, y bueno, y fue por ese lado, bueno, sumar unas voces muy valiosas de contarnos qué era lo que principalmente qué era lo que extrañaban de las escuelas, de cómo estaban viviendo ellos, eso de no encontrarse con otros amigos y demás en esa línea. Y después también fue muy valioso ese intercambio que se hacía con el Te Encuentro en un Cuento, con los jardines de infantes, que bueno, que ellos después nos mandaban los audios de lo que los chicos decían después de escuchar en la radio y después de escucharse ellos saliendo en el aire de la radio, ¿no? Entonces eso sí, muy valioso. Una también de las campañas que trabajamos, que fue Cuarentena con Derechos, ahí se hizo mucho hincapié en el tema de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes en el marco de la convención. Nosotros todos los años trabajamos la convención con diferentes proyectos, y para el 20 de diciembre o participamos de la Marcha de la Gorra o hacemos alguna actividad especial. Desde hace ya unos 2-3 años venimos trabajando con otras organizaciones a nivel internacional, de Latinoamérica principalmente, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, y después Centroamérica, México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Me parece que son otras organizaciones, instituciones que somos copartes de proyectos. Y bueno, trabajamos la convención a través de niños, niñas y jóvenes, y hace 2-3 años que venimos trabajando el tema de los derechos ambientales, ecológicos, ambientales y de salud de los niños y niñas. Entonces, bueno, en esa línea trabajamos toda una campaña que se llama Mi Planeta, Mis Derechos, que está terminando ahora. Toque el micrófono. Trabajamos una campaña que se llama Mi Planeta, Mis Derechos, que tiene que ver con esto, la promoción de los derechos de los niños y niñas a un ambiente sano. Entonces, bueno, en esa línea también como que ha estado muy presente también las voces de los niños y niñas, y que en la casa, en el espacio comunitario Luisa Sosa, que es del Secopal allá en Villa Espacia, ahí hay un grupo mucho más grande de niños y niñas. Ahí el trabajo con las infancias, bueno, entonces ellos ahora se están sumando a la radio, han comenzado a participar de la radio a través de un microprograma que sale los jueves, que se llama La Tribu de mi Calle, que lo producen compañeros del programa Jóvenes de Miércoles, y se tocan diferentes temáticas y que tienen que ver con los talleres que los chicos y las chicas están trabajando en la casa comunitaria. Ellos llevan adelante también, además del apoyo escolar, llevan también unas instancias de talleres de arte con graffiti, bueno, y un tallercito de radio que está arrancando. Entonces graban producciones y nosotros las sumamos a ese micro, La Tribu de mi Calle. Así que también hay presente las voces de las infancias.
No sé, es un montón lo que han hecho. Sí, la verdad que es mucho. Es mucho. Es mucho. Bueno, yo creo que está en la trayectoria de trabajo, sí, ¿no? De la radio, bueno, que han ido construyendo condiciones para que fuese posible salir a hacer todo lo que se hizo, ¿no? En el contexto en el que estábamos, porque bueno. Sí, que fue más que nada también esto, readecuar o de alguna forma acomodar lo que nosotros venimos trabajando habitualmente, pero bueno, fue como acomodarlo a este contexto de pandemia. Bueno, cómo trabajamos esto que íbamos a trabajar antes de manera presencial y cómo lo hacemos ahora en este contexto de pandemia. En todas las experiencias salieron anécdotas. ¿Hay alguna que recuerden o que ustedes les hayan marcado incluso en la discusión ahí, ya adentro? Así ahora puntualmente no, digo como que por ahí todas estas instancias que yo les contaba son como muy, a ver, digo, tienen como sus características particulares, ¿no? Pero no, me parece que en realidad así como una anécdota puntual ahora no me viene a la cabeza. Bueno, estamos, no sé si algo quiera sumar. Sí, nosotros bueno, los proyectos que vamos haciendo todo el tiempo, vamos presentando de estos proyectos que trabajamos a través de financiamientos externos, vamos presentando avances de proyecto, evaluaciones, ¿no? Vamos haciendo rendiciones de esos proyectos, no solamente en materia de lo que se gasta, sino de las acciones que se llevan adelante. Pero un elemento muy importante que cuando uno hace una rendición o va contando cómo se va desarrollando el proyecto, nosotros siempre nos demandan un informe del contexto, ¿no? Del contexto que se vive. Bueno, ese poder articular con proyectos, con agencias de cooperación internacional, nos permite participar de mesas de gestión en las que están las otras copartes de otros países. Y la verdad que incluso en el primer momento de la pandemia, ahora, la evaluación que hacemos del contexto, de las políticas públicas que se han aplicado en el contexto de pandemia, realmente lo valoramos como muy positivo. Si bien desde el territorio, desde la realidad, desde lo cotidiano, sabemos que, bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar, que todo es perfectible, ¿no? Que todo puede ser mejorado. Sabemos que hay, y reconocemos que hay una mirada desde lo gubernamental, desde lo estatal, sobre todo a nivel nacional, de brindar, de que hubiera un Estado presente en el contexto de pandemia. ¿Fue suficiente? ¿Fue escaso? ¿Se necesita mayor presencia? Seguramente puede mejorarse y demás, pero sabemos que hay un contexto. Yo les contaba recién, bueno, cuando hablamos con las familias de los chicos y las chicas, nosotros también nos dimos una instancia de hacer como una pequeña encuesta muy, muy diminuta, pero como para saber ese contexto de la población con la que estábamos trabajando. Les preguntábamos de qué vivían, con qué se estaban sosteniendo, con cuáles eran sus ingresos, así como sin tratar de ser muy invasivos, ¿no? Pero como para tener un pequeño panorama. Bueno, yo les contaba recién, muchas de estas familias nos decían, y en el rol de las mujeres, que se estaban sosteniendo en esos tiempos más estrictos, ¿no? del cese de actividades y de las restricciones para cuidado, que se sostenían en los contextos familiares con la asignación universal por hijo, el programa alimentar y las ayudas que llegaban también a nivel provincial del PAICO, ¿no? Eso por un lado. Después, el acceso a la vacunación, nosotros lo vemos, hemos hecho todo un trabajo de cobertura desde la radio, desde lo que fueron las instancias de vacunación, desde el personal de salud, de todo el personal de salud, después a las distintas habilitaciones que se fueron dando, ¿no? Realmente lo valoramos como súper positivo eso, ¿no? Creemos que la campaña de vacunación, principalmente tanto en el personal de salud como de los adultos, las personas mayores, fue como
como algo muy importante. Lo vimos acá en el barrio, había mucho interés cuando estos operativos han empezado a bajar hacia los barrios, ya no eran solamente en los centros de vacunación, sino que han empezado a bajar hacia los barrios. Eso es muy valioso en el nivel de políticas públicas de atención a la salud y de asistencia, ya sea económica, alimentaria y demás. Y después, en lo que hace a lo educativo, lo hemos visto a través del espacio de acompañamiento educativo, ¿no? El acceso a los cuadernillos, a los programas. Bueno, nosotros nos parecen que eran políticas públicas que necesitaban también del acompañamiento. Vos nos preguntabas por qué decidimos pasar el Seguimos Educando y esos programas. Bueno, pues nos parece que son políticas públicas, además de que sea algo que nos recordaba, nos rememoraba los inicios de las radios comunitarias, ¿no? A través de la alfabetización. Es un derecho fundamental la educación. Entonces creemos que todas aquellas políticas públicas que se hagan, se generen para garantizar el acceso a ese derecho, principalmente niños, niñas y adolescentes, pero bueno, después a los adultos, a las personas mayores y demás, bienvenidos sean, ¿no? Que se pueden fortalecer seguramente, seguramente hará falta que los chicos y las chicas puedan tener acceso a nuevos dispositivos, que no tengan que compartir con su hermano un único celular o una única tablet en toda la casa, compartirlo con la mamá, el papá, la familia. Creemos que se puede ir mejorando, que es una tarea para hacia adelante, poder mejorar el acceso a la conectividad y demás. Me parece que eso se puede mejorar, pero también sabemos que ha sido algo que se ha tratado de garantizar de alguna forma u otra. Entonces, en esa línea, las políticas públicas educativas han sido muy importantes. Muy bueno, está bueno. Muchas gracias. Estamos.